Teoremas sobre diferenciación de funciones algebraicas. Sección 2.4 del libro de El cálculo de Louis Layton. Ejercicio número 1. Obtenga la derivada de la función por medio de los teoremas de esta sección. Cuando tenemos nosotros funciones algebraicas, el teorema para derivar este tipo de funciones, que son unas funciones potencia, lo que nos dice la derivada es que el exponente lo vamos a colocar como un coeficiente antes de la función y al exponente le vamos a restar 1. El primer término de este ejercicio es x a la 3. N viene siendo 3 y la variable x es la que tenemos como base. Entonces la derivada nos dice que vamos a bajar ese 3 y al exponente, o sea, copiamos la función exactamente igual y al exponente le restamos 1. Y esa es la derivada de ese término. En el segundo término tenemos un coeficiente que acompaña a la variable x al cuadrado. Aquí hay dos opciones, podemos seguir con la misma formulita o el teorema, o podemos también utilizar el teorema de la derivada de una función que tiene un coeficiente y que la función está elevada a una potencia. Lo que me dice que voy a multiplicar el coeficiente del ejercicio por la potencia de la función, copio la función y al exponente le resto 1. En este caso puse yo 3 y entre paréntesis apliqué el primer teorema que aparece en pantalla, donde bajé el exponente 2, copié la función y al exponente le resté 1. De las dos formas se puede realizar. El tercer término, como tenemos 5x, la potencia de esa x es 1. El 1 no se pone como potencia. Ya sabemos que implícitamente toda potencia que no aparece un número quiere decir que está elevado a la 1. Entonces colocamos el 5, copiamos la función x y ahí sí voy a poner el 1 para que se vea la aplicación del teorema donde le resto 1 al exponente. Y después tenemos la derivada de una constante. Toda constante, o sea, un número cualquiera, que sea una constante, la derivada de una constante es 0. Y luego hacemos la operación aritmética algebraica, donde restamos 3 menos 1, que es 2, y tenemos 3x al cuadrado, menos 3 por 2, que es 6, restamos 2 menos 1, que es 1, no lo ponemos, 5, el 1, 5 por 1 es 5, y x a la 0. Todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Entonces vamos a tener que la derivada, esa comita significa derivada, es igual a 3x al cuadrado menos 6x más 5, ya que la x a la 0 es 1. Y esa es la respuesta del primer ejercicio. Veamos el ejercicio número 2. Y notan la función que f de x es igual a 1/3 x a la 6 menos 3 medios x a la 4 menos 2x más 3pi. La derivada de una función que tiene un coeficiente y una variable elevada a una potencia, multiplicamos el coeficiente por la potencia y al exponente le restamos 1. Aquí tenemos entonces 1/3 y en paréntesis voy a hacer la derivada solo de la x a la 6. Bajamos el exponente, copiamos la función que es x a la 6 y al exponente le restamos 1. Menos, en el segundo término tenemos el coeficiente 3 medios. En paréntesis voy a colocar la derivada de x a la 4. Bajamos el exponente que es 4. Copiamos la función y al exponente le restamos 1. En el tercer término, el coeficiente 2 y al exponente de esa variable que es x, que es 1,
le vamos a restar 1 para que lo veamos. Y el 3pi es un número, es una constante. La derivada de una constante es 0. Hacemos la operación de 1/3 por 6, que eso es igual a 2. Si no lo vemos claramente, 1 por 6, 6. Entre 3 es 2, si no agarramos la calculadora, x a la 5. Menos 3 medios por 4. Podemos multiplicar 3 por 4, 12. Entre 2 que es 6. O 4 entre 2 que es 2 por 3 que es 6. X a la 3. Menos 2, x a la 0, que es 1. Y esa es la respuesta del ejercicio número 2. Importante el cálculo, miren. Veamos el ejercicio número 3. Tenemos una fracción, 2/5, x a la 10 menos 3, y en el denominador 4x a la 4. ¿Qué va a pasar con este denominador que está x a la 4 como una función potencia? Pues aquí tenemos que utilizar la función recíproca. 1 sobre cualquier función elevada a una potencia, en este caso positivo, pasa a ser o pasa al numerador con exponente negativo. Ese es el primer paso que vamos a hacer. O sea que no hay derivada todavía. El primer término lo vamos a copiar exactamente igual, menos, y el segundo término, esa x a la 4 que está en el denominador, la voy a pasar al numerador con exponente negativo, solo la función x a la 4. El número 4 que acompaña a x a la 4 es un número que lo vamos a dejar en el denominador, y eso es lo primero que tenemos que hacer para aplicar la derivada de una función potencia. Y aquí viene la derivada. Cuando ponemos la forma de expresar la derivada puede ser de esa expresión o con la f'. Eso me indica la derivada de una función. Al igual que la anterior, tenemos el 2/5, que lo vamos a copiar. Y en paréntesis vamos a hacer la derivada de x a la 10. Bajamos el exponente, que es 10. Copiamos la función x a la 10 y le restamos 1. En el segundo término copiamos el 3/4 y lo que está x a la menos 4 en color azul bajo el menos 4, copio la función exactamente igual y al exponente le resto 1. Y ahí está la derivada de esa función. Y lo que viene después son operaciones aritméticas. 2/5 por 10 me da 4. Porque tenemos 10 entre 5, que es 2 por 2, 4, x a la 9 más los signos, menos por menos da más, 4 entre 4, 1 por 3, 3, x a la menos 5. Ahora, esa x a la menos 5 vamos a utilizar nosotros la inversa o la recíproca, pero en otro sentido. Al principio pusimos 1 sobre a la n, que es igual a la menos n, y ahora estamos utilizando a la menos n, que es igual a 1 sobre a la n. Son propiedades de los exponentes o de las potencias. El primer término queda exactamente igual, 4x a la 9, más 3, y el x a la menos 5 pasa al denominador con exponente positivo. Y esa es la respuesta del número 3. Ahora, aquí en el ejercicio número 4, me dice que obtenga la derivada de esa función con respecto a la variable s. Si observamos, tenemos una raíz cuadrada, paréntesis, s a la 4 menos s a la 3. Solo vamos a derivar lo que está adentro del paréntesis. La raíz cuadrada de 2 es un coeficiente que no lo vamos a tocar. Esa es una forma más corta para hacerlo.
y derivamos solo lo que está adentro del paréntesis. Entonces decimos que la derivada de la función con respecto a la variable x, esa es otra forma de expresar una derivada, es a la 4. Bajamos el 4, copiamos la función y al exponente le restamos 1. En el segundo término, bajamos el 3, copiamos la función y al exponente le restamos 1 y luego simplemente desarrollamos operaciones aritméticas restando 4 menos 1 que es 3 y 3 menos 1 que es 2. Y hemos resuelto el ejercicio. Veamos el ejercicio número 5. H de z y tenemos un solo término, 3, y en el denominador 7z a la 14. Vamos a aplicar la propiedad de las potencias en la inversa o recíproca, y z a la 14 que está en el denominador está obligatorio, tiene que pasar al numerador con exponente negativo. Y una vez que lo tenemos como exponente negativo, vamos a derivar la función potencia. N en este caso es menos 14. Copiamos el 7 tercios, paréntesis, bajamos el menos 14 y copiamos la función z a la menos 14 y le restamos 1. Hacemos la operación aritmética. 14 entre 7 que es 2 por 3, 6, va a quedar negativo 6. Z a la menos 15 y ese z a la menos 15 con potencia negativa pasa al denominador con exponente positivo. Y hemos resuelto los ejercicios. Muchas gracias.